Atención, lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu perspectiva espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer tanto rechazo y persecución sin razón aparente? No es casualidad. La Biblia nos revela una verdad impactante. Cuando hacen llorar a un elegido de Dios, se desata un poder espiritual extraordinario que pocos conocen. Hoy vamos a revelar lo que realmente sucede en el reino espiritual cuando un elegido derrama sus lágrimas. Estas no son lágrimas comunes, son poderosas semillas de bendición que Dios mismo recoge en su redoma, como nos dice el Salmo 56:8. Si has sentido que no encajas en este mundo, que eres incomprendido o rechazado a pesar de tus buenas intenciones, necesitas prestar mucha atención, porque probablemente eres uno de los elegidos de Dios. No pierdas ni un segundo de este mensaje, porque lo que aprenderás hoy puede transformar completamente tu forma de ver las pruebas y el rechazo. Y si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles, comparte este mensaje con ellos porque podría ser exactamente lo que necesitan escuchar para no rendirse en su propósito divino. Si crees en el poder transformador de la fe y en Jesús como el camino, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Lo que estás a punto de descubrir es tan poderoso que el enemigo hará todo lo posible para que no lo escuches hasta el final. ¿Has sentido alguna vez que no encajas en este mundo? Es como si llevaras dentro una luz especial que no todos pueden comprender. Y no es casualidad, ¿sabes? La Biblia nos habla de esto en muchos pasajes. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos, como nos enseña Jesús en Mateo 22:14. Esta verdad profunda nos revela que Dios tiene un propósito único para cada uno de sus hijos, pero algunos tienen una misión especial. Desde pequeños, los elegidos ya muestran señales, esa sensibilidad diferente, esa forma única de ver el mundo que les rodea. Es como si tuvieran una conexión directa con Dios, algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. ¿Te has fijado cómo algunas personas parecen brillar con más intensidad, incluso cuando están pasando por momentos difíciles? Es porque llevan una luz divina que ni las circunstancias más oscuras pueden apagar. Jesús mismo dijo: "Vosotros sois la luz del mundo". Mateo 5:14. Y algunos reflejan esa luz con una intensidad que no pasa desapercibida. La fe de un elegido no es como cualquier otra. Es una fe que mueve montañas, que persiste cuando todo parece perdido. Es esa confianza inquebrantable en que Dios tiene el control, aun cuando el camino se vuelve difícil de transitar. Los elegidos suelen sentir la presencia de Dios de manera más intensa, como si pudieran escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, nos recuerda Juan 10:27. ¿Y tú has sentido esa voz interior que te guía? ¿Has experimentado esa conexión especial que te hace diferente? No es coincidencia que estés leyendo estas palabras ahora mismo. Dios te está hablando a través de ellas. Ser un elegido no significa tener una vida fácil. Todo lo contrario. A menudo son los que más pruebas enfrentan. Como el oro que se purifica en el fuego, los elegidos pasan por situaciones que forjan su carácter y fortalecen su espíritu. La Biblia está llena de ejemplos. José fue vendido como esclavo antes de convertirse en gobernador de Egipto. David fue perseguido antes de ser rey, y el mismo Jesús sufrió la cruz antes de su gloria. El sufrimiento de un elegido tiene propósito. Cada lágrima derramada es recogida por Dios y transformada en bendición. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Cuando lloras, Dios no está ausente. Está trabajando en ti, preparándote para algo mayor.
Los elegidos tienen una sensibilidad especial hacia lo espiritual. Pueden percibir cosas que otros no ven, sentir la presencia de Dios en momentos donde otros solo ven oscuridad. Esta conexión especial con lo divino les permite ser canales de la gracia de Dios en la tierra. Son como antenas que captan las señales del cielo y las transmiten a quienes les rodean. Por eso, a menudo se sienten incomprendidos. El mundo no siempre está preparado para recibir la luz que llevan dentro. Jesús mismo lo advirtió: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Juan 15:18. Pero no te desanimes si te sientes diferente. Esa diferencia es tu don, tu marca divina que indica que has sido escogido para algo especial. La Biblia está llena de personas ordinarias que Dios usó de manera extraordinaria. Y tú podrías ser una de ellas. Te pregunto, ¿has notado estas señales en tu vida? ¿Sientes que llevas una luz especial que a veces genera admiración y otras rechazo? Quizás estés experimentando los desafíos propios de un elegido de Dios. La vida de un elegido no es un camino de rosas, querido amigo. Es una senda llena de pruebas que fortalecen el espíritu y purifican el corazón. Cuando Dios pone sus ojos en alguien, lo prepara para grandes cosas, pero esta preparación viene acompañada de desafíos únicos. Como dice la Biblia en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada lágrima derramada por un elegido es recogida por Dios y transformada en perlas de sabiduría que adornarán su corona eterna. La soledad es quizás uno de los desafíos más profundos que enfrenta un elegido. No es fácil caminar con una luz tan intensa en un mundo que a veces prefiere la oscuridad. Jesús mismo experimentó esta soledad cuando, en el momento más crítico de su vida, sus discípulos lo abandonaron. En el huerto de Getsemaní, mientras su alma estaba angustiada, hasta la muerte, sus amigos más cercanos se quedaron dormidos. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si nadie pudiera entender realmente lo que llevas dentro. Esta sensación no es un castigo, sino una señal. Dios está trabajando en ti de manera especial, preparándote para un propósito que quizás aún no puedas ver con claridad. La Biblia nos recuerda en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque te sientas solo, nunca lo estás realmente. Dios camina contigo, sosteniendo tu mano en los momentos más oscuros. La incomprensión es otra prueba que los elegidos deben enfrentar. Cuando hablas con la sabiduría que Dios te ha dado, no todos están preparados para escuchar. Cuando actúas según los principios divinos, no todos comprenderán tus decisiones. Incluso aquellos más cercanos a ti pueden malinterpretar tus intenciones. Jesús mismo fue incomprendido por su propia familia. En Marcos 3:21 leemos: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Si el mismo Hijo de Dios fue incomprendido, ¿cómo no lo seremos nosotros? Pero esta incomprensión tiene un propósito. Te enseña a depender más de Dios y menos de la aprobación humana. Te fortalece para mantenerte firme en tu fe, aun cuando nadie más vea lo que tú ves. La fe verdadera no necesita la validación de otros para sostenerse. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu fe en Dios te sostendrá cuando nadie más pueda hacerlo. El rechazo es quizás la prueba más dolorosa para un elegido. Cuando llevas la luz de Dios, algunas personas se sentirán incómodas en tu presencia. Tu integridad puede hacer que otros se sientan confrontados con sus propias sombras.
Tu compromiso con la verdad puede resultar amenazante para aquellos que prefieren vivir en la mentira. Jesús advirtió sobre esto a sus discípulos. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Juan 15:18. El rechazo duele, especialmente cuando viene de aquellos que amas. Pero recuerda que este rechazo no define tu valor. Tu valor está determinado por lo que Dios dice de ti, no por lo que digan los hombres. En Salmos 118:22 leemos: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que el mundo rechaza, Dios lo exalta. Lo que los hombres desprecian, Dios lo honra. Cada vez que enfrentas el rechazo, estás en buena compañía. Los profetas, los apóstoles y el mismo Jesús caminaron ese sendero antes que tú. La resistencia del mundo a tu luz no es coincidencia. La Biblia nos enseña que hay una batalla espiritual constante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. El enemigo sabe que los elegidos tienen el potencial de transformar el mundo con la luz de Dios, y por eso intenta apagarla por todos los medios posibles. Pero aquí está la buena noticia. Ninguna oscuridad puede vencer la luz. Puede intentar resistirla, puede tratar de ocultarla, pero jamás podrá extinguirla. Como dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14-16. Cada prueba que enfrentas como elegido no es para destruirte, sino para pulirte. Como el diamante que necesita presión para revelar su belleza, tu luz brilla más intensamente después de cada desafío superado. Estas pruebas no son casuales, sino parte del proceso de crecimiento espiritual que todo elegido debe atravesar. Veamos ahora cuál es el verdadero propósito detrás de estas experiencias. Cada elegido tiene un propósito divino que trasciende lo ordinario. No es casualidad que estés experimentando estas pruebas y desafíos en tu vida. Como dice la Biblia en Romanos 8:28, sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados según su propósito. Esta promesa bíblica es lo que sostiene al elegido durante las pruebas más difíciles. Cuando comprendes que todo lo que sucede tiene un propósito mayor, encuentras la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible. El propósito de un elegido no siempre es evidente desde el principio. A menudo, Dios revela su plan gradualmente, a medida que estamos preparados para recibirlo. Piensa en José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Durante años debió haberse preguntado cuál era el propósito de tanto sufrimiento. Sin embargo, más tarde pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Tu misión como elegido puede no ser clara ahora, pero Dios está trabajando en cada detalle de tu vida. Jesús nos enseña que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Cuando alineas tu corazón con el propósito divino, comienzas a ver cómo todas las piezas encajan perfectamente. Los elegidos de Dios enfrentan desafíos y pruebas intensas, pero llevan consigo la convicción de que hay una razón detrás de cada situación. Saben que sus vidas tienen un destino que va más allá de sus propios deseos y planes. Este propósito es lo que les impide rendirse incluso cuando el camino parece difícil. Cuanto más cerca están de cumplir el plan de Dios,
más ataques espirituales sufren. El enemigo conoce el potencial que estas personas tienen y hará todo lo posible para desviarlos. A menudo esto se manifiesta en forma de dudas, miedos o circunstancias adversas que parecen surgir de la nada. Sin embargo, los elegidos tienen un arma poderosa, la fe. Como dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El propósito del elegido siempre incluye ser luz para otros. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Esta no es una responsabilidad pequeña. Significa que tus acciones, palabras y actitudes deben reflejar la presencia de Dios en tu vida. Cuando enfrentas tus pruebas con fe y perseverancia, estás mostrando a otros el poder transformador de Dios. Tu testimonio se convierte en una luz que guía a aquellos que aún caminan en tinieblas. En Isaías 49:6, Dios dice, poco es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar a los que quedaron de Israel. También te he dado como luz para las naciones, para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. El propósito divino siempre va más allá de nosotros mismos. Se extiende para alcanzar a otros con el amor y la verdad de Dios. Los elegidos entienden que sus vidas no les pertenecen solo a ellos, sino a Dios, y que cada decisión que toman debe estar alineada con el propósito que Él ha establecido. Esto significa que muchas veces tendrán que renunciar a cosas que el mundo considera importantes, fama, riqueza, reconocimiento, para seguir el plan divino. Pero al final saben que nada se compara con el cumplimiento del propósito de Dios. Como dijo Pablo en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El verdadero propósito de un elegido no es acumular tesoros terrenales, sino tesoros celestiales que perdurarán por la eternidad. Cuando un elegido llora, algo extraordinario sucede en el reino espiritual. Esas lágrimas no caen en vano, sino que son recogidas por Dios mismo. Como dice el Salmo 56:8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Cada lágrima derramada por un elegido es preciosa ante los ojos de Dios, porque representa un corazón sincero que confía en Él a pesar de las circunstancias adversas. El rechazo que experimenta un elegido no es señal de fracaso, sino confirmación de su propósito divino. Jesús mismo fue rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. En Juan 1:11 leemos, lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Si el mundo rechazó a Jesús, ¿cómo podríamos esperar menos? Pero este rechazo tiene un propósito mayor. Cuando eres rechazado por mantenerte fiel a los principios de Dios, estás demostrando la autenticidad de tu fe. No es fácil mantenerse firme cuando todos a tu alrededor parecen ir en otra dirección, pero es precisamente en esos momentos cuando tu luz brilla con más intensidad. La Biblia nos recuerda en 1 Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mantener tu luz encendida en un mundo de oscuridad requiere valor y determinación. No es simplemente cuestión de resistir pasivamente, sino de brillar activamente con la verdad y el amor de Dios. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Tu vida como elegido debe ser visible.
debe destacar entre la multitud, no por orgullo o vanidad, sino porque refleja la gloria de Dios. Cuando mantienes tu fe intacta a pesar de las burlas, cuando sigues amando a pesar del odio, cuando continúas perdonando a pesar de las ofensas, estás cumpliendo tu propósito como elegido de Dios. Y esto no pasa desapercibido en el reino espiritual. La comunidad de los elegidos crece y se fortalece cuando compartimos nuestras experiencias y aprendizajes. No estamos destinados a caminar solos. Dios ha dispuesto que nos apoyemos mutuamente en este viaje. Como dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando un elegido comparte su testimonio con otro, ambos salen fortalecidos. Las pruebas que has superado pueden ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para no rendirse en su propio camino. Tu historia de fe puede ser el puente que conecte a otra persona con Dios. Por eso es tan importante que los elegidos se reúnan, compartan y se animen mutuamente. La Biblia nos exhorta en Hebreos 10:24-25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ser un elegido de Dios no es un título de honor vacío, sino una responsabilidad sagrada. Significa que has sido escogido para un propósito específico que solo tú puedes cumplir. Nadie más tiene exactamente tu combinación de dones, talentos, experiencias y relaciones. Dios te ha colocado estratégicamente donde estás para que puedas influir en tu entorno de una manera única. Como dijo Esther en su momento crítico, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Cada situación que enfrentas, cada persona que conoces, cada prueba que superas, es parte del plan maestro de Dios para tu vida. No desperdicies tu posición como elegido viviendo para ti mismo. Vive para cumplir el propósito por el cual fuiste escogido. Y recuerda siempre que aunque el camino sea difícil, la recompensa es eterna. Como nos asegura Jesús, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. La soledad es quizás una de las pruebas más profundas que enfrentan los elegidos de Dios. Como vemos en las Escrituras, aquellos que han sido marcados por Dios a menudo experimentan un aislamiento que no es casual, sino parte del proceso divino. Dios aísla a sus elegidos para prepararlos para un propósito mayor, una verdad que muchos no comprenden cuando están atravesando este valle de soledad. Esta sensación de estar apartado no es un castigo, sino una señal de que Dios está trabajando de manera especial en tu vida. La Biblia nos muestra repetidamente cómo los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por períodos de aislamiento antes de cumplir su propósito divino. Moisés pasó 40 años en el desierto, José estuvo solo en una prisión egipcia, y el mismo Jesús se retiraba constantemente a lugares solitarios para orar. Esta soledad tiene un propósito: forjar en ti un carácter que dependa completamente de Dios y no de la aprobación humana. La energía única que posee un elegido genera reacciones diversas en quienes le rodean. Algunos se sentirán atraídos por esa luz especial, mientras que otros se alejarán incómodos ante ella. Es como si llevaras un sello divino que algunos pueden percibir, incluso sin entenderlo completamente. En Juan 15:19, Jesús explica esta dinámica. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta diferencia espiritual crea una barrera natural que a menudo resulta en incomprensión y soledad. No todos están preparados para aceptar la luz que llevan los elegidos.
Como dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta ceguera espiritual hace que muchos no puedan comprender o valorar la misión y el propósito de un elegido. Incluso familiares y amigos cercanos pueden malinterpretar tus motivaciones o decisiones cuando éstas están guiadas por principios divinos que ellos no comparten. Jesús mismo experimentó este tipo de incomprensión cuando los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Marcos 3:21. La soledad del elegido no es un estado permanente, sino una etapa de preparación. Durante este tiempo, Dios fortalece tu fe, refina tu carácter y te prepara para cumplir el propósito para el cual fuiste escogido. Como nos recuerda Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque te sientas solo, nunca lo estás realmente. Dios está contigo, moldeándote y preparándote para algo mayor. La vida de un elegido está marcada por experiencias de rechazo que, aunque dolorosas, son parte fundamental del proceso divino. Como vemos en las Escrituras, aquellos que han sido escogidos por Dios a menudo enfrentan la resistencia de un mundo que no comprende su propósito. Esta realidad no es coincidencia, sino un patrón que se repite en la vida de quienes Dios ha apartado para una misión especial. La energía única que posee un elegido puede generar incomodidad en quienes le rodean. Algunas personas pueden sentirse amenazadas por la luz que irradia un hijo de Dios, especialmente cuando esa luz expone la oscuridad en sus propias vidas. Como Jesús explicó en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este rechazo no es personal, sino espiritual. Es una reacción natural de un sistema mundano que se opone a los valores del reino de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de elegidos que enfrentaron rechazo. David, antes de ser coronado rey, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas y viviendo como fugitivo. Este no era el futuro que David imaginaba después de haber sido ungido como el próximo rey. Pero Dios usó este periodo de rechazo para moldear su carácter profundamente. Durante este tiempo, David aprendió a confiar plenamente en Dios y a someterse a su voluntad, incluso cuando las circunstancias parecían no tener sentido. Fue en estos momentos de adversidad que David escribió muchos de los salmos que expresan su fe inquebrantable. La sociedad constantemente intenta moldear a los individuos para que encajen en patrones establecidos. Cuando un elegido se niega a conformarse con estos patrones porque sigue una dirección divina, el rechazo es casi inevitable. Este rechazo puede manifestarse de diferentes maneras, desde la sutil exclusión social hasta la abierta persecución. Sin embargo, cada experiencia de rechazo sirve para confirmar la autenticidad del llamado divino. Como dijo Pablo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los elegidos de Dios enfrentan una lucha espiritual constante, como explica Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta lucha espiritual forma parte del proceso de moldeamiento y preparación.
y es lo que fortalece a los escogidos para resistir y perseverar hasta el final. El enemigo conoce el potencial que estas personas tienen y hará todo lo posible para desviarlos de su propósito divino. Cuando comprendemos que el rechazo y la resistencia son parte del camino del elegido, podemos enfrentarlos con una nueva perspectiva. En lugar de desanimarnos, podemos ver estas pruebas como confirmación de nuestro llamado y como oportunidades para crecer en fe y carácter. La verdadera misión de un elegido no es ser aceptado por el mundo, sino mantenerse fiel a su esencia divina sin importar el costo. Como nos recuerda Jesús en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La vida del elegido está marcada por pruebas que, aunque difíciles, son esenciales para su crecimiento espiritual. Estas pruebas no son casuales, sino cuidadosamente diseñadas por Dios para fortalecer el propósito divino en la vida de sus escogidos. Como vemos en las Escrituras, aquellos que han sido apartados para una misión especial enfrentan desafíos únicos que los preparan para su destino. El aislamiento es una de las pruebas más significativas que enfrentan los elegidos. Este no es un castigo, sino un proceso divino de preparación. Antes de que Moisés condujera al pueblo de Israel a la libertad, pasó 40 años en el desierto de Madián, lejos de su familia y de su posición en Egipto. Fue en ese tiempo de soledad donde Dios lo preparó para la monumental misión que se avecinaba. Dios utilizó el desierto para moldear el carácter de Moisés, enseñándole paciencia y dependencia total de él. De la misma manera, el aislamiento puede ser la forma en que Dios nos prepara para una nueva fase de nuestras vidas, donde seremos utilizados para algo mayor de lo que podemos imaginar. La soledad actúa como un periodo de preparación divina. Piénsalo de esta manera. Antes de que una semilla pueda convertirse en un árbol fuerte y robusto, primero debe estar enterrada en la oscuridad, aparentemente sola. Este tiempo en la oscuridad permite que la semilla desarrolle raíces profundas y fuertes. De la misma manera, la soledad permite que los elegidos desarrollen una conexión más profunda con Dios. Fue en el desierto donde Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente y recibió su misión de liberar a los israelitas. La soledad de Moisés no solo le permitió escuchar la voz de Dios con claridad, sino que también le dio la fortaleza y la determinación necesarias para liderar a su pueblo. David, el futuro rey de Israel, también experimentó periodos de soledad mientras cuidaba las ovejas de su familia. Durante estos momentos solitarios en el campo, David desarrolló una profunda relación con Dios, componía salmos y reflexionaba sobre la grandeza divina. Esta soledad no solo fortaleció su fe, sino que también lo preparó para los desafíos que enfrentaría más adelante como rey. Su tiempo en soledad le dio la sabiduría y la perspectiva necesarias para liderar con justicia y compasión. Años después, cuando fue perseguido por Saúl, David pasó tiempo escondiéndose en cuevas y viviendo como fugitivo. Este no era el futuro que imaginaba después de haber sido ungido como el próximo rey, pero Dios usó este periodo de rechazo para moldear su carácter profundamente. La verdadera misión de un elegido no es ser aceptado por el mundo, sino mantenerse fiel a su esencia divina, sin importar el costo. Las pruebas que enfrentan los elegidos sirven como aprendizajes para fortalecer su propósito. Como nos recuerda Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cada desafío superado es una piedra más en el camino hacia el cumplimiento del propósito divino. Queridos amigos, ahora que conoces la verdad sobre lo que sucede cuando hacen llorar a un elegido, te identificas con estas señales en tu vida. Recuerda que cada lágrima que derramas es recogida por Dios y transformada en bendición. El rechazo que experimentas no es un castigo, sino la confirmación de tu propósito divino. Te invito a compartir en los comentarios. ¿Has experimentado alguna de estas señales de ser un elegido? ¿Cómo has enfrentado el rechazo y la incomprensión? Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro elegido necesita leer hoy para no rendirse. No olvides dar like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe. Y si este mensaje te ha bendecido, compártelo con alguien que pueda estar pasando por momentos difíciles. A continuación, te recomiendo que veas nuestro video sobre las 7 promesas de Dios para sus elegidos, que aparecerá en pantalla. Te aseguro que complementará perfectamente lo que has aprendido hoy. Con la bendición de Dios, me despido por ahora. Soy José y recuerda, no eres rechazado, eres elegido por Dios para un propósito extraordinario.